Listo, ya inicié la grabación eh, y asumo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, súper bien. Bueno, la idea es, como les dije, decía hacer un recap. Entonces vamos a empezar con uno de los temas de la semana pasada, que era validación. Cuando nosotros hablamos de validación, nos referimos a un sistema en donde se niega la opción que uno desea para dejar atascado a la persona en un ciclo con la condición opuesta hasta que nos dé la respuesta correcta. El ejemplo pues sería como el del Blackjack, por ejemplo, de tener entre 2 y 5 jugadores o de que la respuesta sea obligatoriamente sí o no. De hecho, pensemos un poco en cómo funcionaba el ejercicio del tipo de contrato para encontrar digamos, si uno era por prestación de servicios o contrato laboral, cuánto serían las deducciones. Pero aparte, pues podía pasar que alguien escribiera contrato 3 o ARL 7 o algo pues que no es válido y el programa simplemente iba a tomar alguna de las opciones o se iba a cerrar, ¿cierto? Pues no había mucho que podíamos hacer en ese momento. Entonces aquí podemos tener un tipo de contrato que sea un console.readline. A eso tendremos que hacerle un int.parse para convertirlo entero. Y por acá aparte pues el mensaje indicando qué es lo que va a ingresar, console.writeline, ingrese su tipo de contrato. Listo. Una vez que la persona ingrese su tipo de contrato, vamos a validar. Digamos que nuestro interés es que el tipo de contrato sea uno o que el tipo de contrato sea 2, que uno era dependiente y dos era independiente. De hecho, escribámoslo por acá. Ese es su tipo de contrato. Uno, dos puntos, independiente. Dos puntos, independiente. Mm, Acá entonces, esto es lo que nos interesa, que la persona responda uno o que la persona responda 2, eso es lo ideal. Pero cuando vamos a validar hacemos lo opuesto, que es lo opuesto que sea diferente de uno, diferente de 2 y lo opuesto de O es I. Y aquí volvemos y le decimos lo mismo, ingrese su tipo de contrato, pero no tienen que repetir las mismas líneas. Aquí pues puedo volver a mostrar todo, mostrarles solo una parte, bueno pues de eso dependerá. Y aquí console.writeline inició el programa. Siendo así, cuando yo respondo ingreso tipo de contrato 0, no me deja, 8 no me deja, 3 no me deja. Pero igual, el tipo de contrato es uno dependiente y ahí sí vamos a iniciar. Entonces noten que las validaciones son muy útiles porque nos van a permitir atascar al usuario hasta que la respuesta que él nos dé satisfaga ciertas condiciones. Sin embargo, asimismo podemos utilizar este sistema de validaciones para crear un captcha. Entonces vamos a ver para hacer un captcha, eh, podemos hacer algo como esto. Podemos tener aquí, ingrese el valor de la suma, algo así como para verificar que es un humano. eh, Ingrese el valor de la suma. Y me van a mostrar dos valores que voy a llamar A, que van a ser números aleatorios. A va a ser un número aleatorio entre, digamos, 1 y 10. Y B también va a ser un número aleatorio entre 1 y 10. Aquí me faltó el new random. Listo. Esto básicamente esta parte ya es de objetos del próximo curso, pero básicamente eso es un objeto de la clase random y tenemos que inicializarlo. Por eso esta notación que es como tan diferente.
Listo, entonces ya tenemos A y B. eh, Ahora pues nos interesa que la persona ingrese los valores de la suma, que sería A más B igual. Y aquí es donde la persona va a ingresar el dato. Entonces aquí es donde lo vamos a leer. Aquí me faltó otro más. Bueno, y aquí pues que vamos a revisar, este le vamos a poner suma. Y voy a crear otro que sea la suma real, que va a ser el valor de A más B. Y ahora lo que podemos hacer es que mientras lo que queremos es que suma sea igual a suma real. Pero pues de hecho, como vamos a validar, vamos a preguntar si son diferentes. Y mientras sean diferentes, me va a pedir hacer un... no, todo hasta acá, necesito apenas hasta acá. Mientras sean diferentes, voy a volverla a preguntar. Entonces, 8 más 10, 1. No, ¿cierto? Nada, nada, nada. Hasta que por acá ingrese algún valor correcto. Y ahí sí me dice inicio del programa. Entonces ya aquí tenemos como nuestro sistema de CAPTCHA a través de una suma. Algunos CAPTCHAs tienen un límite de intentos y al terminar ese límite de intentos, pues ya el programa no le permite continuar a uno o le pide esperar unos minutos para volver a intentarlo. Podemos hacer algo parecido a lo del límite de intentos utilizando eh, un, un contador. Entonces vamos a poner aquí un contador, contador, que normalmente lo ponemos en cero, pero aquí va a empezar en uno. ¿Por qué razón? Porque esto de acá ya es un intento en sí. Entonces el contador de intentos lleva en uno. Entonces mientras suma sea diferente de suma real, y podría poner aquí la otra condición, e intento es igual a uno, pero no, hagámoslo aquí diferente. Y aquí, si contador es mayor o igual a 3 y cada vez que yo me equivoque el contador debe incrementarse, lo voy a poner aquí al inicio. Entonces veamos aquí, el contador empieza en uno. Cuando el contador valga 3 se va a salir. Entonces vamos a utilizar un return para salirnos. Esto es una operación de salto de línea, pero que va a saltar hasta aquí, hasta el final. Como el break que saltaba hasta acá, el return va a saltar hasta el final, hasta la última llave del main. Entonces miremos acá, decimos, si el contador es mayor o igual a 3 va a saltar. Aquí, ¿qué puede pasar? Que yo responda bien en algún momento cuando el contador todavía no se haya cumplido, se deja de cumplir esta condición y salta hasta acá. Pero si en algún momento el contador fue mayor o igual a 3 ya se va a salir del todo. Y como el contador empieza en uno esto debería funcionarnos. Si estoy equivocado, pues me daré cuenta aquí cuando intentemos y ya lo corrijo. Entonces aquí, digamos 0, 0, 0. Y ahí está. Miren que se salió el programa. Nunca llamó estas líneas de código de inicio del programa. Ahora digamos 1, 1 y 8. Ahí sí inició el programa. O inmediatamente 14. Y ahí inició el programa. Entonces aquí tenemos una forma de solucionar este código utilizando pues algo nuevo que es el return que nos permite hacer un salto de línea tan, 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 y aparte pues utilizando las validaciones y un contador que esto pues ya la mayoría creo que lo tenían claro, pero nuevamente este es un resumen. ¿Preguntas hasta acá?
Profe, pero entonces un return sale de todas las llaves que sean, aunque, entonces digamos que si vos pones una línea nueva de llaves que diga, como no sé, no se puede iniciar el programa, ¿ese return salta hasta eso o también se salta ese texto? El retorno se salta todo hasta el final de las llaves. O sea, siempre que nosotros tengamos, esto se llama una función. Una función es cuando tenemos un modificador, un tipo de retorno, un nombre, paréntesis y abre llave. Un ejemplo de esto, ya medio lo mencionamos cuando yo hice el del factorial. Void factorial. Esto es una función. Aquí está el modificador. Aquí puede estar void, que es vacío, o double, que es un tipo de dato. El nombre de la función, paréntesis, que aquí podría recibir algo. Y unas llaves. Esto que estamos viendo aquí se conoce como una función. Y las funciones se salen con el return. Es cuando él sabe que se sale de la función. En el main sigue siendo una función y si utilizamos el return, él se va a salir de esa función. Esto es útil porque digamos que cuando trabajamos uno generalmente trabaja todo por funciones, es decir, en el mismo Unity, update es una función, start es una función, es decir, que si uno en algún momento quiere que se salga del update, que salte hasta el final del update, puede utilizar un return. No sé si por ahí va siendo más claro. O sea que si queremos poner un texto de pues un console.writeLine que diga no se puede iniciar por, pues por, no sé, por número de intentos, hay que salirse de la función y ponerlo, ¿ok? No, por fuera de la función no existe nada de Pues la no, función o sea, main. hay Lo que ponerlo en tendríamos otra que función. no, lo tendríamos que poner acá. Porque como él salta, en el caso particular pues de cómo funciona Visual Studio con su main, a diferencia pues de Unity que tiene como muchos main porque tiene un update en cada función, este es el programa principal. Una vez que nos salgamos del programa principal ya todo terminó, pues ya no hay ningún mensaje que hacer, es el equivalente a cerrar el programa. Si queremos mostrar un mensaje sería console.writeline, aquí, aprovechar el mismo if, eh, que sería como, no es un humano, procedo a cerrar este programa. Y sería ahí. Pero no hay otro punto específico del código, porque digamos, una vez que nos salgamos de la función main es porque ya el programa se cierra. Si yo me salgo de la función factorial no hay problema, todavía estoy dentro del main. Si me salgo de cualquier otra función que cree, pero estoy dentro del main no hay problema. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, si fuera una función separada. Si eso estuviera en una función, cuando se salga de la función, podría mostrarle el mensaje. Pero en la función main, como es la principal, es donde está corriendo todo el centro del programa, una vez utilicemos return en el main, se va a cerrar el programa. Ahí va siendo más claro, si no, no hay problema, busque otro ejemplo. Ah, bueno, no, no, sí, ya fue más claro. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, pensemos que asimismo, digamos que con esto mismo que hemos visto, pues nosotros podemos hacer un programa que sea un juego para practicar sumas. Yo recuerdo que había un juego así, era Rey de las Matemáticas. Mm, Creo que no era este. Este. Entonces le iban preguntando unos sumas cada vez más difíciles. Este más este, ¿cuánto da? Y luego, pues más difícil, le ponían a uno pues un interrogante para uno calcular era el otro valor, pues hacer un despeje aquí básico. Entonces pensemos en que nosotros queremos hacer un juego así y queremos que sea cada vez más difícil, pero aparte queremos que la persona tenga unos intentos. Vamos a combinar lo que ya sabemos de validación con lo que sabemos de programación y hacer este juego. Y vamos a ver que no es difícil. Entonces vamos a hacer aquí. eh, Aquí los puedo poner en una sola línea. De hecho, bueno, pues supongamos que le vamos a dar un contexto a la persona. Tan, tan, tan. Para ganar el juego, completa 100 sumas. Eso es demasiado.
Bueno, supongamos que tenga checkpoints, 100 sumas con 3 intentos. Intentos, listo. Entonces ahora mi contador, me interesa saber es tener un contador para que la persona gane. Entonces voy a tener aquí int turnos, que empieza en 0. Bueno, podría empezar en uno, porque ese pues ya sería el primer turno. Y voy a incrementar el contador de turnos cada vez, turnos más. Bueno, aquí sí, sí contador. eh, a ver aquí, entonces, si yo me equivoco en la suma, no, pero aquí voy a hacer algo diferente. Aquí me interesa hacer un contador infinito, un ciclo infinito, para que la persona pues pueda hacer esa cantidad de sumas tantas veces como quiera. Pero en ese caso inclusive voy a aprovechar y voy a escribir todo dentro del mismo while para que sea más cortico el código. Entonces aquí, ¿qué puede pasar? Que el contador que tenemos, que es una variable que inicia en cero y otra que se llama turnos, inicia en cero. Contador va a ser el que nos dice cuántos intentos nos quedan, pues porque podemos equivocarnos sin perder inmediatamente. Y turnos es el que nos va a permitir ganar. Entonces, bueno, aquí voy a validar. Eh, si se equivocó 3 veces, sería game over. Y se sale del programa, pues podemos hacerlo con un return. O podemos hacerlo aquí con un break para salirnos del ciclo y quitar ese mensaje de acá. Y podemos tener otro que es el de turnos. Si turnos mayor o igual a, eh, en este caso a 100, solo que pues sería un número súper grande, vamos a hacerlo con mucho menos. Mayor o igual a 10. Aquí sería has completado el juego. Y aquí básicamente pues vamos a tener la suma que ingresa la persona, la suma real, pero queremos algo y es que queremos que en cada turno se vaya haciendo más difícil. Entonces digamos que cada vez me van poniendo sumas, la primera vez desde 1 hasta 10 y la segunda vez ya sería digamos desde 10 hasta 20 para que sean números más difíciles. Entonces yo podría decir aquí más turnos por 10, más turnos por 10, más turnos por 10, más turnos por 10. Noten acá entonces qué va a pasar en el turno cero, pues esto vale cero, 0 por 10 cero, va a ser un número aleatorio entre 1 y 10. Pero en el siguiente turno, cuando ya turnos valga uno, va a ser un número aleatorio entre 11. ¿Por qué? Porque eso es uno más uno por 10 10, o sea 11 hasta 21. Vamos a verificar. Entonces aquí 12, voy bien, ya la siguiente es más difícil. 25, ya la siguiente es más difícil. Por acá esto sería 50, 54, 59 creo, 57. No, esperen, se me olvidó sumar. 25, aquí le restan 3, o sea, 53 y 4, sí, 57. Ah, bueno, aquí tengo un error y es que solo tenía que haber incrementado los números y las sumas eran diferentes. Si suma es diferente de suma real, el contador se incrementa. De lo contrario es así, si es la correcta, se incrementan los turnos. O sea, si fallé, se incrementa el contador de que me quedan menos intentos. Entonces aquí mostrar un mensaje, console.writeline, error. Y bueno, voy a volver a generar otro. Y si no, los turnos se incrementan hasta que en algún momento pueda ganar. Y bueno, si otra vez 6. Esta se subió mucho de una vez, 32. Esto es como si fuera
51 y así, pues básicamente, ya esos van siendo más difíciles para hacer. Pero notemos que nosotros ya con los conocimientos que tenemos de programación, vamos a lograr hacer programas que son mucho más complejos que cuando iniciamos. Es decir, cuando iniciamos no teníamos muy, pues de pronto ya habían programado algo en taller 2 pero no tenían muy claro todos los conceptos de variables, o cómo utilizar los condicionales, o cómo utilizar los operadores booleanos, o cómo utilizar ciclos. Sin embargo, en el punto en el que estamos ahora, la idea es que logremos resolver problemas de mucha más complejidad, o inclusive pues nosotros mismos plantear diferentes tipos de retos que nos van a permitir practicar. Ese pues de hecho fueron programas, algo como eso, eran programas que yo hacía en su momento para practicar programación. Pues a mí en programación en la universidad me fue bien, pero pues ya mismo pues también me planteaba varios retos para tratar de obligarme a programar. Listo, aquí está. Estoy muy lento para sumar, pero bueno. ¿Alguna pregunta respecto a este ejemplo que acabo de darles? Puedes hacernos así como siempre te pido con toda la pidiencia posible, así como el resumen de esto, hace esto. Sí, claro, aquí está. Entonces generamos la parte, digamos, aquí más extraña fue esta de acá. Pero entonces tenemos los dos contadores que empiezan en cero. Uno para contar cuántas veces me equivoco y sacar eventualmente el game over a los tres intentos. Y el otro es un contador de turnos. En el contador de turnos, yo acá puedo tener, digamos, un incremento de dificultad gracias a esto. Entonces en el turno cero, pensemos en que yo quiero algo como esto. La primera vez son sumas más bajitas. Para el siguiente turno son sumas más altas y luego más altas. Notemos que ahí la palabra clave es que yo estoy diciendo que van a depender de los turnos el nivel de dificultad. Entonces, ¿qué tal si hago un turno, eh, perdón, una dificultad que dependa del turno? Ahí nosotros lo que estamos planteando realmente son dos ecuaciones de la recta. Uno muchas veces no lo entiende de esa forma, pero una vez que vayan interiorizando matemáticas se van a dar cuenta que esto es muy útil. Digamos que yo tengo la ecuación de la recta y igual a mx, el m va a valer 10x más b, y el b va a valer, digamos, 1. Entonces tengo esta línea recta de acá. Y voy a plantear otra línea recta que va a ser y igual a mx, m va a valer 10 otra vez más b, pero ahora b va a valer 10. Esto es lo que estamos haciendo en el aleatorio. Estamos generando números entre la línea roja y la línea azul. El eje X son los turnos. Para hacer esto más visible voy a hacer un incremento más fácil. Voy a ponerle solo 3 y solo 3. Notemos aquí. Nuevamente la dificultad va a estar entre la línea roja y la azul. Turno cero va a estar un número aleatorio entre este y este, que es entre 1 y 10. En el siguiente turno ya va a estar entre 3 y 13. Siguiente turno entre 16 y, perdón, entre 6 y 16. Y así, este es el número, la dificultad, cómo se va incrementando entre estos dos de acá. Si uno quiere un incremento de dificultad lineal, que no es lo normal en videojuegos, lo normal en videojuegos es un incremento con curvas para tratar de conseguir algo que se conoce como el flow, pero ignorando game design, supongamos que queremos un incremento de dificultad lineal. Entonces vamos a plantear la ecuación de la recta que nos va a decir cuánto es la dificultad. La dificultad va a subir en 3x más 1, línea azul, perdón, línea roja, y 3x más 10, línea azul. Así que tal cual esto que estamos viendo aquí es lo que vamos a plantear acá. Entonces yo puedo ponerle esta misma ecuación 1, 1, más turnos es x, pues el eje x me representaba los turnos. Y por 3 pues no le voy a bajar el incremento de dificultad. Esta es la línea roja y esta de aquí sería la línea azul. Noten que aquí empezó. Bueno, aquí le puse más 1, aquí está, y el otro le va a pasar a más 10, o sea que aquí sería más 10 por 3.
Bueno, ya me acordé, pero le había puesto 11 era porque el último no se incluye. Entonces, por eso puede hacerse como uno adicional. Pero noten que lo que estoy haciendo es creando dos líneas rectas donde el eje X pues va a ser turnos y va a ir incrementando el nivel de dificultad de esta forma. Ahí ya estaría el incremento de A, que cada vez que suba turnos pues va a ser un número más grande. Aquí le piden, bueno, aquí ya pues no necesito ponerle ese texto de acá. Le digo qué suma necesita hacer, se le pide que haga la suma. Si la suma que hizo la persona que quedó guardada en esta variable y la suma real que fue la que hizo el computador son iguales, se incrementan los turnos. De lo contrario, se incrementa el contador. Cuando el contador ya vaya en 3 pues game over, porque me equivoqué mucho. Y si los turnos van en 10 felicitaciones porque ha ganado el juego. Supongamos que uno quisiera que cada 10 turnos digamos que para ganar efectivamente fueran 100 sumas. Y yo quisiera que cada 10 turnos se me reiniciara el contador como para tener menos posibilidades de perder. Entonces yo podría poner aquí, si turnos, módulo 10 es igual a cero, el contador, póngalo en cero. Y póngalo un mensaje restaurando los turnos. Nosotros utilizamos esto alguna vez para saber si algo era par o impar. Módulo 2 igual a cero significaba que era par. Pero si lo utilizo, bueno, pues le estoy diciendo si era par. Aquí le estoy diciendo si es múltiplo de 2. Si es múltiplo de 2 es porque es par. Si yo le digo esto, si es múltiplo de 10. Si es múltiplo de 10, restaure los turnos. Y esto lo que nos va a permitir es utilizar el módulo para que cada 10 turnos se reinicie el contador. Luego, si el contador es mayor o igual a 3, game over. Y ya ahí estaría básicamente todo el programa. ¿Preguntas? O sea que para que, abajito, por favor, puedes bajar un poquito. Sí, Eso. O sea que eso de turnos más 10 igual a cero es porque, pues, digamos que los turnos del 1 al 10 el único que es múltiplo de 10 es el 10. Entonces, cuando llegue ahí, hágame esto, ¿no? exactamente. Y luego va a pasar lo mismo después del turno 10 porque lo puse ya hasta 100 turnos. ¿Con cuál otro turno va a pasar lo mismo que pasó con el 10 y con cuál otro? 20, 30, 40, Epa, 50, 60, exacto, 10. exactamente. O sea que cada 10 va a reiniciarse la dificultad. No, el contador, que es el que uno, cuando el contador llegaba a 3 perdía. Es como darle 3 vidas cada vez que pase 10 turnos. A ver. Vale, sí. Contadores son las veces que mueres, por decirlo así. Turnos son las veces que lo has hecho, ¿no? Exactamente. Ok. Listo. Y eso mismo, pues sí, como un sistema por oleadas, por ejemplo, que le reinician a uno la vida cada tantas oleadas. em, y esto mismo lo podemos utilizar, pensemos en que ese mismo truco del módulo lo podemos utilizar, pues de hecho lo podemos utilizar y lo van a utilizar en el proyecto guiado. Es un juego de tanques, en donde yo les puedo pedir en la sustentación, que es una modificación que hacen del proyecto, yo quiero que cada 4 disparos salga un disparo especial. ¿Qué pueden hacer? Le ponen aquí un contador de disparos, módulo 4. Y ahí ya les va a funcionar cada 4 disparos que haga algo. Tipo, no sé, CLET. Entonces cada 4 disparos sale un disparo que hace el doble de daño. O no sé, cada 3 disparos sale un disparo que ralentiza. O cada 3 disparos sale un disparo que lo cura a uno. Como era la pasiva de Atrox hace tiempos. Bueno, preguntas hasta acá. No hay preguntas. Listo. Voy a guardar este código un momento. Dan, y, y le cambio el nombre. Y este le pondré ejemplo sumas. Listo. Y se los comparto al chat. Listo. Ahora sí, continuando con el tema que estamos viendo, el último tema que vimos son arreglos. Arreglos es un tema que van a seguir trabajando con los monitores.
Los monitores pues recibieron instrucciones de cómo trabajar con ustedes. Les di como tres escenarios posibles que podían pasar con cada uno de ustedes y de acuerdo a su tomar como ciertas decisiones. Entonces espero que les vaya bien con ellos. eh, Igual si hay algún inconveniente, pues siempre está la posibilidad de pedir la tutoría conmigo. Igual me informan y todo, pues no hay ningún problema. Eh, bueno, y ahora continuando con ciclos, vamos a ver que esto que hemos visto de ciclos lo podemos combinar con arreglos. Entonces, tenemos por acá un arreglo que se llama granja. Ese arreglo que se llama granja va a tener gato, perro, naranja, manzana, caballo, cerdo. Esto es lo mismo que nosotros ya habíamos mencionado en clase. ¿Cuál es la diferencia? Que yo podría, para evitar hacer todo uno por uno, combinarlo con ciclos for o con ciclos while. Así que supongamos que yo tengo una base de datos y necesito buscar un dato y quiero saber en qué posición está. Puedo hacer un ciclo for desde cero hasta el tamaño del arreglo, que lo podemos encontrar como el nombre del arreglo.length, e ir incrementando el contador. Si en algún momento granja en la posición i pasa a ser el dato que estoy buscando, pues dígame que encontró ese dato. Voy a utilizar aquí el ejemplo que está en la página del curso. Esta no es la página del curso. Esta no era. eh, Pensé que la tenía abierta y tenía abierta otra. Arreglos de datos y voy a tomar estos datos de acá para facilidad. Entonces voy a hacer un programa, digamos, piensen que eso es una base de datos. Entonces, como cualquier plataforma, uno puede tener una base de datos y tener datos asociados a estos. Por ejemplo, pues en el SIGA es una base de datos en donde están los nombres de ustedes, los IDs, los correos institucionales y otros datos, ya dependiendo. No sé qué tantos datos almacena el SIGA por tema de seguridad de datos, creo que no almacena datos personales. Bueno, entonces tenemos aquí esto y yo quiero buscar si entre mis estudiantes tengo alguno llamado Inosuke. Entonces para int i que va desde cero hasta i menor a la cantidad de datos nuevamente punto length y más. Y voy a preguntar si alguno de esos nombres es igual a Inosuke. Y en ese caso diga nombre encontrado. Y ahí está, nombre encontrado. Si le pongo a buscar algo que no está, pues no me muestra nada. Ahora miremos cómo funciona esto. La primera vez que entre en el ciclo for, ¿cuánto va a valer i? Cero. Cero, muy bien. Es un poquito más lento este proceso en la virtualidad porque tienen que desmutearse y todo, pero bueno. Entonces efectivamente vale cero. La siguiente vez va a valer uno, porque lo que dijimos es que el i se va a incrementar. Entonces la primera vez va a valer cero, nombres en la posición cero es Nezuko, Nezuko no es igual a Inosuke. Luego, como se incrementa el contador, va a valer uno, o sea, Tanjiro, Tanjiro no es igual a Inosuke y así. Y luego va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4, porque el i es una variable que se va a empezar en cero, pero se va a ir incrementando. Eso es lo que hemos visto de ciclos. Cuando uno tiene un ciclo, sea un ciclo while o un ciclo for, el contador se va a ir incrementando. Y Profe, entonces ahí se pararía dentro del condicional. Pues el ciclo se pararía dentro del condicional cuando encuentre quién es Inosuke, pues si lo encuentra. aquí, no, aquí de hecho lo encuentra y va a seguir buscando, lo cual es ineficiente. ¿Cómo podríamos hacer? Si ya lo encontró, sálgase del ciclo. Pero lo hacemos nosotros mismos. Ahí, Ok. listo, súper bien. Entonces, ahora supongamos que queremos decir en cuál posición lo encontramos, en cuál posición de la lista. Entonces, vamos a guardar aquí una variable que se va a llamar index, que va a empezar en cero. Estamos en español, perdón, índice. Vamos a decir índice
va a ser igual ahí. Y ya sabemos que una vez que lo encontramos, índice quedó con el valor de la posición. Ah, lo encontramos en la posición 3. Entonces ya sabemos que índice quedó valiendo 3. Entonces vamos a decir por acá, console.groylen. Eh, es más, voy a hacer un truco diferente. Va a empezar el índice en -1. Voy a decir, si índice es diferente de -1, entonces nombre encontrado en la posición índice, console.groylen, la estatura de este personaje y sería estatura, estaturas, y eso me faltó la de aplicar, estaturas en la posición índice, porque ya sabemos que estos son datos que tienen correspondencia uno a uno, este con este con este. Así que si ya lo encontramos que está en esta posición y buscamos las estaturas en esta posición, pues nos va a dar la estatura de ese personaje. Entonces aquí está, persona encontrada en la posición 3, estatura de ese personaje es 1,64, que efectivamente aquí está, corresponde este con este. Eh, digamos que la ventaja de eso es que podemos encontrar todos los datos asociados a él. Es decir, cuando tenemos una base de datos, pensemos en que nosotros podemos tener una lista de nombres, otra lista de IDs, otra lista de notas y así sucesivamente. Y cuando encontramos un dato, podemos mostrar el dato correspondiente. También podemos hacerlo con desigualdades. En ese caso lo voy a hacer aquí mismo. Yo una pregunta, ¿por qué ahorita pusiste if índice es diferente de -1? Porque si no encontré ningún dato, no me muestra nada. Si no encontré ningún dato, índice siguió valiendo -1. Y aquí cuando le pregunté eso, él no va a entrar acá. Porque él solo se actualizó si lo encontró. Aquí que no tenía forma de encontrar el nombre, nunca se actualizó, nunca entró a esta línea de código, por lo tanto índice siempre fue -1 y como índice llegó valiendo -1, no entró acá. Porque si no le estaría diciendo que me muestra algo que no existe. Ahí es más claro. Ah, bueno, sí, 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 claro, claro. Listo, súper bien. Ese es un truco que uno hace mucho, poner valores en -1 y si siguen valiendo -1 es porque no se actualizaron. Listo, entonces por acá. Voy a hacerlo también, lo podemos hacer también al revés, recorriendo, digamos, las estaturas y con desigualdades. Quiero mirar los que midan más de 1,70. Entonces, y si mide más de 1,70 vamos a mostrar el nombre. Como son varios, no voy a poner el break. Y aquí estarían, y me lo muestra, aquí está uno y el otro. A lo que quiero llegar con esto es que los dos temas que vimos, los dos últimos temas que vimos, que son arreglos y el tema de ciclos, se pueden combinar para hacer recorridos de estos datos y buscar el dato que nos interese. Por ejemplo, pues en este ejemplo es buscar el dato perro y me muestra el dato del profe encontrado y en cuál posición del arreglo. Asimismo, podemos hacerlo para buscar un dato, digamos aquí buscamos el dato naranja y si lo encontramos lo reemplazamos por una mandarina, por ejemplo. O lo podemos hacer para recalcular el promedio. Noten que tengo todos los datos y puedo sumarlos todos para encontrar el promedio, lo cual podría ser útil para el caso del ejercicio que tienen para esta semana. Si lo quieren hacer de Profe, esta forma, lo pueden revisar. profe, ¿cómo sería una manera en la cual nosotros le diéramos los valores como a a esa variable? Al arreglo, Pues sí, para el arreglo de eso. eh, creamos un arreglo, digamos de nombres. Bueno, supongamos que yo sé que son 5 datos.
Pues que esto puede ser algo que ingresa la persona. Le pregunta el n, más int. Ha hecho aprovecho. To. Eso se utiliza en programación, escribir to do para saber que es algo que uno tiene que hacer. De hecho, uno luego puede venir a herramientas y se le muestran todos los to do. Y ya uno encuentra todas las cosas que uno anotó en comentarios que tiene que hacer. Bueno, entonces, y aquí sería n, n. Y acá lo que voy a hacer es pedirle el dato. Entonces, voy a hacerlo de la forma larga primero. Nombre igual a console.readline. Y nombres en la posición y es igual a nombre. Ah, y aquí estaturas en la posición y igual a estatura. Y ya ahí lo estoy llenando. La persona ingresa un nombre, se guarda en la variable nombre, pero luego la variable nombre se guarda en el arreglo. Guarda una estatura y la variable y luego se guarda en las estaturas. Luego el contador se incrementa, así que el próximo nombre que guarde ya va a estar en la siguiente posición. Entonces aquí digamos A, que tiene un año, B, que tiene 2 años. Y lo que va a pasar es que este quedó en la posición 0 del arreglo, posición 1 del arreglo, posición 3 del arreglo y así sucesivamente. Ahí queda claro, Lorenzo. Sí, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Ahora retomando, bueno, ¿alguna pregunta respecto a este? No hay preguntas, listo. Pam, pam, vuelvo por acá. Listo. Algo un poco parecido a eso va a ser el parcial. El parcial, ustedes tienen unos datos que son unos nombres de unos estudiantes, unas notas de esos estudiantes, unos IDs, eh, y hay otro dato y unas edades de esos estudiantes. Piensen que esa es la base de datos. Y el parcial lo que les pido es hacer análisis sobre esos bases de datos. Parecido al ejemplo que hice ahorita de encontrar los que midan más de 1,70. En el parcial les puedo decir, por ejemplo, encuentren todos los estudiantes que tengan una nota por debajo de 3, que es algo que uno, pues pensemos en que nosotros somos unos programadores y estamos trabajando pues para una universidad. Entonces nos piden hacer un programa en donde, bueno, todas las personas que tengan promedio por debajo de 3 vamos a mandarles automáticamente un correo con X o Y información. Entonces hacemos un programa que vaya a la base de datos, busque con todos los estudiantes, lo recorra con un ciclo for, busque los que tengan nota menor a 3, vaya el correo correspondiente a esa persona y les envíe un correo. O podemos hacerlo para felicitar, entonces o para ponerlos para candidato de estudiante destacado. Entonces hacemos un arreglo, buscamos todos los estudiantes, buscamos todos los que tengan promedio por encima de 4,5 y los almacenamos en una base de datos diferente. Luego ordenamos esa base de datos para encontrar quiénes tienen el mejor promedio o de entrada, hagámoslo al revés. Recorro la base de datos, la ordeno de mayor a menor con el criterio de notas. Entonces ya tengo quienes tienen las mejores notas en las primeras posiciones y luego pues voy leyendo los primeros tres que son los que voy a premiar, por ejemplo. Pero nuevamente eso es algo que nos interesa mucho, hacer análisis en bases de datos. ¿Se entiende el concepto del parcial o alguna pregunta? Listo. Igual todavía nos queda pues un par de temas. Pues nos falta, hoy terminamos, siguiente clase viene ordenamiento de datos y luego ordenamiento de datos, vienen listas y ahí ya vendría el parcial. Listo. Sí, 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 estamos muy bien con los tiempos. Bueno, es el tema de análisis de datos, hago la aclaración, es bien importante también en desarrollo de videojuegos por muchas razones. Pues hay inclusive dentro del mismo videojuego, uno muchas veces va a tener
múltiples datos que maneja a la vez. Tengo, digamos, tres personajes y la persona selecciona el personaje 2, entonces tengo que traer todos los datos asociados a ese personaje 2, que son los atributos de ese personaje. O tengo un juego, un MMO, entonces tengo múltiples jugadores, tengo una base de datos de jugadores. O no tengo un MMO, pero igual tengo una base de datos de jugadores y voy sacando ciertos datos de jugadores, que es lo que uno hace normalmente haciendo Analytics, pues con Google Analytics, por ejemplo. Bueno, eso era todo por hoy. No recuerdo. No, de hecho en este no queda ninguna tarea planteada y no recuerdo si en el anterior quedaba una tarea planteada. Creo que no, solo el reto con el que es para hacer con el monitor. Entonces aquí para que no se oxiden el fin de semana, porque uno deja de programar una semana y ya se le olvida, van a hacer este ejercicio, estos dos de acá. Que esos eran originalmente para hacer con tutoría con el monitor, pero como me asignaron el monitor tan tarde, pues el monitor normalmente lo asignaban en la semana 4 y lo asignaron en la semana 6, entonces no alcanza a hacer estos a tiempo. Entonces este lo voy a poner como tarea, lo estoy anotando en este momento, tarea para el próximo martes de la semana 7. Sugerencia, usar el operador para practicar eh, contadores. Pero como que el operador. Ahí lo estoy escribiendo, ya, ya lo van a ver. Pues el porcentaje es un operador, el operador módulo, que nos permitía calcular. Porque, por ejemplo, aquí les dicen, en el jugador pierde una vida cada 2 turnos. Entonces, miren que podemos hacerlo del módulo para saber cuándo es cada 2 turnos o saber cuándo es cada 3 turnos. Podemos practicar lo que vimos hoy ahí en esas tareas. Bueno, eso queda como Ah, listo. tareas para el martes. Ya con eso terminamos la clase de hoy. Regálame por favor un minutico